Y el título de la prédica de hoy es La importancia de la palabra de Dios. La importancia de la palabra de Dios. Yo quiero que usted vaya al libro de Santiago, si usted trajo su Biblia, libro de Santiago, capítulo 1, versículos 21 y 22. Yo lo voy a leer en la Reina Valera 60, usted lo lee en su versión. Y si no trajo Biblia, se lo pido con respeto, no use el teléfono, déjelo en no molestar, que no lo llame nadie. Y lo leemos aquí en la pantalla. Santiago, capítulo 1, versículos 21 y 22. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Como siempre, aquí estoy para edificación de tu iglesia. Úsame como instrumento útil en tus manos. Que sea de bendición, mi Dios, de edificación y de transformación para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Por lo tanto, dice la carta a Santiago, por lo tanto, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, ¿qué dice ahí? ¿La palabra qué? La palabra implantada. Y esta palabra tiene un significado grande. No es recibir cualquier palabra, una palabra superficial, sencilla o que se quede por ahí en el aire. Recibir la palabra implantada. ¿Y qué es implantar? Sembrar, penetrar. ¿Cómo? No te entiendo. Permanencia. La palabra implantada es algo que va adentro, que no queda en la superficie, que va adentro, como cuando hacen una operación e implantan un órgano. Vamos a hacer una implantación de un órgano, de un riñón, no sé, del corazón. Eso va adentro y es algo vital que viene desde adentro. Entonces, recibir con mansedumbre la palabra implantada. Y sigue diciendo algo muy importante, la cual puede salvar vuestra alma. La palabra puede salvar nuestra alma. Y creo que hoy en día la iglesia ha perdido el amor y el interés por aprender de la palabra. Hoy en día la iglesia se ha acostumbrado a depender de lo que otro le ha enseñado, de lo que otro le dice, de lo que ve en una serie, en una película, de un videíto en TikTok, del versículo que me mandó la canzona del ministerio, que me lo manda toda la mañana. Todas las mañanas me manda ese versículo. Yo me he acostumbrado a vivir de esos destellos de la palabra. Pero realmente la iglesia necesita profundizar. Necesita que la palabra de Dios se implante en su corazón. Cuando la palabra está implantada en tu corazón, la palabra, por medio de la revelación del Espíritu Santo, va a traer transformación a tu vida, cambio de vida, y por ende vas a salvar tu alma, porque te vas a apartar del pecado y vas a comenzar a hacer la voluntad de Dios. Entonces, dos palabras interesantes: la palabra implantada, la cual puede salvar nuestra alma. Y he notado con preocupación que muchos de nosotros estamos siendo oidores olvidadizos de las palabras que recibimos. No estamos atesorando, y no es necesario que yo memorice toda la predicación del domingo o que yo memorice de pronto todo lo que leí, pero tiene que quedar, aunque sean fracciones de lo que estoy leyendo, de lo que estoy recibiendo, que generen un impacto constante en nuestra vida. Muchos de nosotros hoy preguntamos de qué se habló el domingo pasado y no se acuerdan. O si algo se acuerdan del título, o se acuerdan de algo muy pequeño, pero poco estamos atesorando la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios tiene que ser implantada en nosotros, porque eso puede salvar nuestra alma. Y esto nos lleva a lo siguiente, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Aquí hay como dos grupos de personas: los hacedores y los oidores. ¿Cuál es la diferencia? Que el que es un hacedor de la palabra no solo la oye, sino que la pone en práctica, la hace vida en su vida. En cambio hay otras personas que sí la oyen, pero que no la practican, que no la ponen en práctica. Y quisiera entonces hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Usted comprende la importancia de la palabra de Dios para su vida? Si puede, me cambias este micrófono, me pasan el blanquito, porfa, que está como los cometas, como las olas del mar, va y viene. ¿Usted comprende realmente la importancia de la palabra de Dios para su vida? Yo quisiera escuchar la opinión de Luis Ale. ¿Tú comprendes la importancia de la palabra de Dios para tu vida? Conocerla, estudiarla, tener un hábito de leerla y de atesorarla. ¿Conoces realmente lo importante y lo trascendental que es la palabra para ti como hijo de Dios? ¿No has calculado, no has evaluado la importancia de la palabra de Dios para ti? Vamos a ver por ahí cerquita, vamos a preguntarle a Jordán. Tú vas aquí a Jordán. Nuestro hermano Jordán, ¿has meditado, te has puesto a evaluar qué tan importante puede llegar a ser la palabra de Dios para tu vida? Sí. ¿Y qué tanta importancia? ¿Cómo tú describirías esa importancia para tu vida de la palabra de Dios? De estudiarla, de leerla, de aprender. De un 100% del 150%. La Biblia dice desde sus primeros capítulos que se mandaba como ordenanza que la aprendieras. Medita, guárdala en tu corazón, átala a tu cuello, le decía un padre a su hijo que lo amaba mucho. Y eso me bendijo mucho desde muy niño. Entonces creo que es sumamente importante. Del 100, 150, 160. Amén, gloria a Dios. Vamos a preguntarle a nuestro hermano Jonathan, Daniel, ¿por qué crees que la palabra de Dios es importante estudiarla y conocerla? Déjenlo encendido el micrófono, por favor. Bueno, para mí la palabra de Dios es vida, es eficaz y es útil para enseñar, para redarguir, y es vida. Amén. Vamos a preguntarle a nuestra hermana Joana. Nuestra hermana Joana, ¿por qué es importante para ti la palabra de Dios? ¿Qué crees tú que la palabra de Dios puede generar en tu vida? Para mí la palabra de Dios es sumamente importante memorizarla, porque hay momentos que en la vida que uno necesita tener versículos bíblicos en la vida. Es importante declarar la palabra y atesorarla en nuestro corazón. Amén. La pregunta sería, porque eso sí no lo voy a hacer a las personas, porque la idea no es que los descubra. Ella quiere decir algo, claro que sí. Vamos a enfocar aquí a nuestra hermana y le pasamos el micrófono a la hermana Julie para que nos pueda decir lo que ella está. ¿Por qué no, llama? Porque la pregunta es, ¿por qué es importante la palabra de Dios? Dice que porque la palabra de Jesús, la palabra es importante para ella porque Jesús la llena de alegría, es hermosa, la transforma y porque la lleva a la verdad. Amén, gloria a Dios. Excelente. Qué bendición. Imagínense. Y hay gente que le corre al micrófono y le da temor, ¿no? Bueno, entonces la pregunta, para de pronto que no nos avergoncemos.
la pregunta sería, en cierta manera sabemos la importancia, la relevancia de la palabra de Dios en nuestra vida, pero la pregunta es, ¿la estamos leyendo? ¿La estamos estudiando? ¿Estamos buscando aprender y profundizar de la palabra de Dios? ¿O nos estamos conformando con migajas? Nos estamos conformando con lo que alguien nos pueda compartir. Porque yo creo que si yo sigo preguntándole a toda la iglesia va a contestar: la palabra es sumamente importante, la necesito, es esencial para mi vida espiritual, me enseña, me guía, me dice la verdad. Ahora, ¿la estamos estudiando? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿Le estamos dando la importancia que decimos que tiene? Porque muchas veces sabemos que algo es importante, pero no le damos importancia. Y realmente lo que importa no es que consideremos que es importante. Realmente lo que importa es que le demos importancia. Tenemos que darle importancia a la palabra de Dios, y muchas veces nosotros los cristianos no le damos importancia. La importancia que realmente merece la palabra de Dios. ¿Saben? Hay personas no cristianas que han leído más la Biblia que nosotros. Y sí, podemos decir que la leyeron porque les gusta leer, porque quieren aprender de un libro, porque ellos lo consideran un libro, porque son filósofos, porque son X o Y, pero la leyeron mucho más que nosotros, que debería ser algo esencial en nuestra vida. La importancia de la Biblia es inmensa y nosotros no alcanzamos a entenderlo, porque si lo entendiéramos, lo hiciéramos. Si nosotros vamos a este versículo, encontramos esa palabra clave. La palabra puede salvarnos. La palabra puede salvarnos. Y nos podemos preguntar, pero ¿cómo así si Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario y el que nos dio la salvación? Y eso es cierto. Pero después de que Cristo muere en la cruz del Calvario y nos da la salvación, nos toca a nosotros comenzar a vivir una vida agradable delante de los ojos de Dios, para alcanzar la meta y el objetivo, para alcanzar esa corona de vida, para sostener ese regalo que recibimos por gracia. ¿Y cómo podemos hacer eso? Cuando nosotros empezamos a estudiar, a comprender la palabra de Dios, y por medio de ese estudio de la palabra de Dios viene el Espíritu Santo y nos revela la verdad. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando conocemos la verdad nos hace libres. Una persona homosexual puede creer mucho en Dios, se puede saber versículos, puede incluso asistir a una iglesia, pero si no estudia la palabra y él no es confrontado por medio de la palabra, o esa persona lesbiana no es confrontado por la palabra, no por el pastor, por la palabra, y el Espíritu Santo viene y le abre el entendimiento, no va a ser libre de ese pecado que lo tiene atado. Hace poquito vi un testimonio de un homosexual que se convirtió a Cristo. Y él empezó a asistir a la iglesia. Era una lesbiana. Empezó a asistir a la iglesia con su pareja. Llegó a la iglesia, empezó a congregarse. En la iglesia llegaban juntas, pero respetaban en cierta manera la congregación y no se veía, no se notaba tanto la relación que tenían como pareja. Resulta que empiezan a congregarse, empiezan a ser fieles, empiezan a hacer el discipulado, empiezan a seguir los pasos como todo cristiano, pero no se apartaba de la relación homosexual, de la relación lésbica. Y de un momento a otro hace parte de un equipo de trabajo de la iglesia, una de ellas empezó a experimentar ese encuentro con Dios y hace parte de un equipo de trabajo. Y llega un momento donde al pastor le informan que la muchacha era lesbiana. Cualquiera dice: ese pastor está falta de oración, Dios no se lo reveló, ese pastor no tiene discernimiento, ese pastor es un carnal. Porque nosotros siempre queremos espiritualizar todo. Y la realidad es que el pastor no lo sabe todo, porque si no fuéramos Dios. Y Dios no le dio la gana de mostrarle al pastor que la muchacha era lesbiana porque había un propósito. Cuando el pastor se entera que la muchacha es lesbiana y que está activa sirviendo en un equipo de trabajo, no era de altar, pero estaba activa en un equipo de trabajo, llama a la muchacha a la oficina y empieza a hablar con ella. Y le dice a la muchacha: me informaron que tienes una tendencia al lesbianismo y que tienes una pareja.
pero quiero saber si lo que me informaron es verdad. La muchacha fue honesta con el pastor y le dice: pastor, quiero decirle que es verdad. La muchacha con la que yo vengo a la iglesia es lesbiana y nosotros tenemos una relación formal. Vivimos juntas. Yo entiendo si usted me quiere echar de la iglesia, si me quiere poner en disciplina, si me va a sacar del ministerio, porque yo sé que estoy en pecado. Y el pastor le dijo: jamás te echaría de la iglesia. Quiero que estudies la Biblia. Quiero que tú y yo comencemos a estudiar la Biblia. Y empezó a estudiar la palabra con la muchacha lesbiana. Y la palabra empezó a mostrarle la verdad. Y ella dice que cuando leyó la palabra, no recuerdo si es en hebreo, que habla de las relaciones entre personas del mismo sexo, que no se echará, Romanos, que no se echará varón con varón ni mujer con mujer. Justo cuando ella en el estudio llega a ese versículo, dice que algo se le cayó de los ojos y se le reveló la verdad. En ese momento ella dice que leyó eso, se le cayó el velo y entendió la condición de pecado que tenía. Y a partir de ese momento tomó una decisión: obedecer a Dios. Se separó de la muchacha con la cual estaba viviendo y empezó su proceso de restauración. Empezó su proceso de sanidad. El Espíritu Santo empezó a convencerla de pecado y comenzó a ser liberada. Tiempo después, la muchacha pudo establecer una relación con un hombre de Dios, se casó y ahora junto con su esposo predica la palabra. No lo hizo la exhortación del pastor, la disciplina, el castigo, el regaño. No lo hizo con el conocimiento superficial que ella tenía de la palabra. Porque muchas veces no basta con que yo le diga a alguien: la palabra dice que los que se echan con varones no heredarán el reino de los cielos. No basta. No lo van a entender porque todavía no le ha sido revelado. Por eso el Espíritu Santo convence de pecado en el momento que le revela la palabra de Dios a la persona, y la persona es libre de ese yugo. El velo se cae y reconoce que hay una condición de pecado en él. Y este pastor para mí fue sumamente sabio. Me imagino cómo le tirarían piedras en la iglesia los fariseos, que no faltan en la iglesia los fariseos. Me imagino que se armaron: ¿cómo así? Yo pensaba que le iba a poner en disciplina. Si yo, porque falté a 2 matutinos, me pusieron en disciplina, y esta que es lesbiana no la vamos a poner en disciplina. No entendemos la misericordia de Dios y cómo Dios actúa con cada uno de nosotros de manera diferente. Imagino los fariseos con las piedras queriendo y tratando mal al pastor de carnal, pero después se vio el fruto de lo que Dios quería hacer en la vida de esa persona. El estudio de la palabra, el entender, el estudiar, el leer, trajo transformación a su vida. Tú y yo muchas veces no cambiamos áreas de nuestra vida porque no somos confrontados por la palabra. Si no la estudiamos, si no la leemos. Entonces viene el pastor y habla y dice algo y no lo tomamos tan en serio lo que el pastor dice porque nosotros mismos no lo hemos leído. El pastor está exagerando, eso no es así. Yo creo que lo interpretó mal, pero cuando tú y yo vamos a la palabra y sabemos que es cierto, empezamos a entender muchas cosas y nuestra vida empieza a cambiar. Y es que si tú y yo entendiéramos realmente el valor y la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida diaria, dejaríamos de perder tanto tiempo en otras cosas y anhelaríamos aprovechar el tiempo leyéndola, estudiándola y escudriñándola para nuestra edificación. ¿Saben cuánto tiempo? No todos, pero la mayoría de nosotros perdemos en las redes sociales. Perdemos viendo videos de Facebook, de Instagram, de TikTok. Perdemos viendo películas, series, que no está mal. Pero cuán poco tiempo o nada de tiempo estamos invirtiendo a estudiar y aprender de la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a ser transformados? ¿Cómo vamos a cambiar nuestra manera de vivir? ¿Cómo vamos a dar frutos si nosotros no estamos recibiendo realmente lo que necesitamos, que es el alimento espiritual? Usted se imagina su vida personal, en lo natural, comiendo solamente los martes en la noche, los jueves en la noche y los domingos en la mañana. ¿Cómo estaría usted si usted comiera solamente esas 3 comidas durante toda la semana?
¿Cómo estarían? Súper delgado, desnutrido, desmayándonos. Aunque por ahí vino un personaje que duró 8 días sin comer y andaba fino. No ayunando. No tenía que comer y que duró 8 días sin comer. Y andaba con más energía que yo. Ese tiene sobrenaturalidad. Pero ¿cómo estaríamos tú y yo en lo natural si eso sucediera? Estuviéramos mal. Eso mismo pasa en lo espiritual. ¿Cómo estamos espiritualmente si nosotros solamente nos alimentamos el martes si es que venimos al grupo de conexión? El jueves si es que venimos al culto de adoración y oración. Y el domingo si es que venimos al culto. Si es que vienen. ¿Cómo vamos a fortalecernos? ¿Cómo vamos a cambiar de vida? ¿Cómo vamos a apartarnos del pecado si estamos dependiendo únicamente de lo que otro nos está dando y compartiendo? Y eso no es suficiente. Tú necesitas ser edificado, ser fortalecido, crecer en la palabra de Dios. No podemos ser una iglesia raquítica. Tenemos que ser una iglesia fortalecida en la palabra, con conocimiento. Saben, hace poquito, en la última campaña que hicimos, nos quedamos hablando con 3 jóvenes y había un joven que pertenece a la religión de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y ese muchacho sabía más Biblia que yo. Y tenía por ahí 21 años. Cualquiera de ustedes hubiese hablado con ese muchacho y los deja avergonzados. Porque somos perezosos para estudiar la palabra. Somos perezosos para capacitarnos, para profundizar, para crecer, para leer, para fortalecernos. Muy triste. Usted se sienta con un testigo de Jehová y le dan cátedra de la Biblia. Nosotros los cristianos dependemos de las 10 clases de discipulado, de lo que el amigo mío me manda en la mañana, de los cultos a los que asisto, de la predicación de 3 minutos que pongo en el estado de Juan Carlos Harrigan. De eso voy dependiendo y creo que con eso estoy recibiendo alimento. Y eso no es suficiente. Necesitamos entender la importancia de la palabra de Dios. Necesitas entender la importancia de la palabra de Dios. Cuando yo veo a una persona que explota en ira, mi pregunta es: ¿estudiará la Biblia? Cuando yo veo a una persona que pasa a una mujer con un buen cuerpo y es cristiano, ¿estudiará la Biblia? Porque todos obviamente vamos a ser tentados. Yo no voy a decir que si pasa una mujer bien linda, no va a ser atracción o tentación para mis ojos. La diferencia es que cuando yo entiendo que eso a Dios no le agrada, y ya yo lo he comprobado y se me reveló, porque el Espíritu Santo me lo reveló por medio de la palabra, y ya eso está implantado en mí. Aunque tengo la lucha y la tentación, mis ojos miran hacia otro lado. Empezamos a ver frutos en nuestra vida cuando empezamos nosotros mismos a comprobar lo que la palabra de Dios enseña. Cuando nosotros empezamos a comprobar lo que la Biblia dice, nosotros empezamos a cambiar hábitos. Es que yo entiendo que Dios no está agradado si yo sigo haciendo esto. La palabra va a traer transformación por medio del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Hay algunos que hasta se justifican y dicen: es que a mí me gusta mirar la creación de Dios. Mira esa creación de Dios tan hermosa. Porque no estamos bien, porque no nos ha sido quitado el velo y no tenemos esa revelación del Espíritu Santo para no hacerlo. Una vez, mire, uno tiene que tener cuidado, porque uno no sabe quién está con uno o quién está mirando lo que uno hace. Y me trae a memoria un día que estaba en Los Molinos. No recuerdo ni qué estábamos haciendo, creo que estábamos reunidos con alguien, estaba con el hermano Yair en Los Molinos. Estábamos sentados tomándonos un café y ellos se van al baño. Y me quedo yo sentadito en la mesa, creo que tomándome el café. Y en ese momento que el baño quedaba a mis espaldas. No sé si Yair se acuerda lo que él me dijo ese día. Y me trae a memoria ese momento. Yo me estaba tomando el café, ellos vienen desde la parte de atrás. Y en ese momento viene una flaca. Viene una flaca de verdad, una mujer, un mujerón.
y viene de mi mano izquierda y pasa como una modelo por todo el frente de donde yo estaba sentado. Imagínense esa escena. Yo me estoy tomando el café y cuando yo hago así, porque mi primera impresión es que realmente fue una atracción para mi vista y para mi carne. Pero inmediatamente procuré no caer en la tentación y seguir mirando. Y yo inocente de lo que estaba pasando detrás de mí. Pero tenía un satélite atrás que me estaba observando. Yo no sabía, y viene el hermano Yair, se sienta, seguimos conversando. Luego cuando venimos en otro día, distinto a ese, veníamos de Río Negro en la camioneta charlando y me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo me di cuenta de algo de usted y eso me enseñó y me ayudó como a poner de mi parte. Algo así me estaba contando Yair. Y yo le digo, ¿qué? ¿Se acuerda aquel día cuando estábamos en Los Molinos? Yo me di cuenta que cuando usted se estaba tomando el café, pasó una muchacha bien bonita y usted bajó la mirada y mientras ella venía por este lado, usted miraba para acá y mientras ella pasó, usted volteó para acá. Y yo le dije, menos mal. Gracias, Señor, que me ayudaste. Porque no es fácil. Y eso impactó mi vida porque muchas veces nosotros no vemos quién nos está mirando, qué nosotros estamos reflejando. Y nuestros hechos son los que hablan. Yo puedo hablar muy bonito de fidelidad a mi esposa, pero si el varón ve que cuando pasaba esa muchacha yo hasta no me convence este pastor. Y no quiere decir que nunca haya caído, pero hay que esforzarnos porque sé por medio de la palabra y por medio de la revelación del Espíritu que eso está mal delante de Dios y que yo no quiero deshonrar a Dios, quiero agradarle. Tú y yo cuando empezamos a estudiar la palabra y cuando empezamos a meditar en ella, cuando empezamos a conocer la verdad nos hace libres porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos convence. A mí me da risa muchas veces cuando la gente habla y usa como soporte algo que vio y no lo que estudió. Y empiezan a debatir con cualquiera. No, eso no es así. Eso no es así porque yo creo que es así porque lo dijo Cas Luna. Yo vi que el Cas Luna en una predicación dijo que esto era así. Ajá. ¿Y la Biblia qué? ¿O es que Cas Luna está por encima de Dios? No. Y se agarra por allá Josué trabajando por allá con clientes. No, porque el pastor Leo lo enseña de tal manera. No es el pastor Leo. Es que dice la palabra de Dios. ¿Cómo yo argumento? ¿Cómo yo estoy convencido de que eso es una verdad? Por medio de la palabra y no por lo que me dijeron. Mire, es que Daniel, cuando cayó en el foso de los leones, Dios le cerró la boca a los leones, le amarró una cabulla o una pita, un mecate y le puso, no sé, y le hizo un lazo de tal forma. ¿Y cómo sabes tú eso? No, yo lo vi en la serie. En la serie le amarraban así lo hizo Dios. ¿Quién te dijo que la serie era palabra de Dios? Esas son escenas de relleno para darle un sentido a lo que está sucediendo, pero la Biblia no lo dice. Tú no lo puedes enseñar como una verdad. Es que en The Chosen, en Primera de The Chosen, yo vi Primera de The Chosen, capítulo 3, versículo 1, que el hombre del pozo de Betesda era hermano de Simón el Celote. Eran hermanos y estaban separados. ¿Y dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice la palabra que Simón el Celote y el hombre del pozo de Betesda eran hermanos? Pero como somos perezosos, preferimos creer a un relato de un guión, de una serie, a leer realmente y escudriñar la palabra. Uno es maduro y uno entiende que la persona que escribe esa serie tiene que hacer escenas de relleno, porque si no, no va a tener sentido la película o la serie. Pero no puedes creerlo como una verdad todo lo que ves. Necesitas filtrarlo por la palabra. Necesitas conocer la palabra para saber qué tanta verdad hay y qué tantas cosas no son verdad, aunque no sean malas, pero no son verdad. Somos una generación bíblicamente perezosa porque no comprendemos la importancia de conocer la Biblia, de conocer la palabra de Dios, de conocer la verdad. ¿Saben por qué hay tantas denominaciones cristianas? Porque cada uno tiene una postura bíblica y como la gente en la congregación no estudia, se va con cualquiera. Porque hacen falta más locos para seguir el primer loco.
Pregúntese, ¿será que el pastor es loco y yo lo estoy siguiendo? Loco sí soy. Pero usted no puede confiarse de lo que nosotros simplemente exponemos aquí o lo que una persona aparentemente preparada pueda enseñar. Yo tengo que filtrarlo todo por medio de la palabra de Dios. Todo, absolutamente todo. Si usted y yo leemos la palabra de Dios y en usted habita el Espíritu Santo, téngalo por seguro que su vida será transformada de una manera poderosa. Si usted lee la palabra y en usted habita el Espíritu Santo, usted no puede seguir siendo la misma persona. Usted va a ser transformado sí o sí. Y es que cuando tú y yo leemos la palabra te muestra la verdad, pero el Espíritu Santo te la revela y eso produce convencimiento de pecado y por ende transformación. Va de la mano. Va de la mano la lectura de la palabra, el conocimiento, más la revelación del Espíritu Santo para que genere en tu vida una transformación. No puedes seguir siendo una generación o parte de esta generación cristiana perezosa. Tienes que esforzarte, tienes que querer crecer, entender que depende tu salvación, tu vida espiritual, de conocer o no conocer la palabra y a tu Salvador. Porque puedes estar creyendo en este momento que estás haciendo las cosas bien y después llevarte una sorpresa. Saben, a veces la gente piensa que la salvación es solamente por repetir unas palabras delante del público. No, porque ya yo confesé a Cristo, soy salvo. Hay una doctrina que se llama siempre salvo, siempre salvo. Una iglesia, salvo, siempre salvo. SSS, que va relacionado con el 666. Esa es la religión que se tatúan el 666 porque dicen que son salvos, siempre salvos. Y ellos argumentan que el cuerpo es el que peca, pero el espíritu no peca y por ende el espíritu se salva. Sí o sí se salva, aunque nosotros hagamos lo que nos dé la gana. ¿Y usted cree que eso es cierto? Si la Biblia por todas partes nos habla de arrepentidos y convertidos, de que nos apartemos del pecado, de que el que se arrepiente, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia de Dios, de que nos dejemos atrás nuestra pasada manera de vivir. Y en un fin de palabras, que tenemos que apartarnos del pecado. Y hay gente que se congrega en ese lugar porque creen que lo que la persona dice es cierto, porque no leen la Biblia. Mucha gente va a la iglesia y ni siquiera saben qué cree, ni siquiera sabe cómo defender su fe y cómo argumentar su fe. Usted le pregunta a alguien, o alguien viene y le pregunta a usted, mejor dicho, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué eres cristiano? Y la respuesta fácil: por fe. Porque la Biblia dice que crea, yo creo y punto. Pero nuestra fe está cimentada realmente en la roca, en la palabra, en la verdad. Tenemos una convicción. Fíjese lo que dice el Salmo 119:11. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Qué hizo David para no pecar contra Dios? ¿Guardó qué? Sus dichos. ¿Y cuáles son sus dichos? La palabra. El resultado de tú atesorar la palabra y de guardar la palabra en tu corazón es que no vas a pecar en contra de Dios. Ese es el resultado, porque tú conoces la verdad, y vuelvo a ser redundante, y la verdad te hace libre. Si tú no lees la palabra, ¿cómo va a haber transformación en tu vida? Por eso hay un montón de cristianos en la iglesia que siguen siendo los mismos. No es porque el Espíritu Santo no obre, es porque si tú no lees el Espíritu Santo, ¿cómo te revela lo que estás haciendo mal? Si tú no oras, ¿cómo el Espíritu Santo trata contigo? Si no hay búsqueda, ¿cómo el Espíritu Santo te transforma? Necesitas guardar los dichos, la palabra de Dios en tu corazón para que eso traiga transformación y te ayude a apartarte del pecado. En mi corazón los he guardado. En pocas palabras está diciendo David:
le he dado el valor que se merece. He comprendido la importancia de la palabra de Dios para mi vida. Cuando tú tienes algo valioso, ¿lo dejas a la vista de todo el mundo o lo guardas? Cuando tú tienes un anillo de oro, el de graduación, y ya no lo quieres usar más porque la delincuencia está terrible, tú vienes y lo pones en el florero que está en el comedor. Voy a ponerlo aquí para que todo el mundo lo vea. Si es algo de tanto valor, lo menos que tú haces, lo metes en la media más sucia y hedionda que tienes. Luego lo envuelves en una bolsa. Después lo metes en una cajita, le pasas llave y lo metes detrás del closet de la ropa más fea que tienes. Porque es algo valioso para ti y quieres esconderlo, ocultarlo, porque es como un tesoro, para que nadie lo encuentre, porque lo valoras mucho. Cuando tú le das esa importancia a la palabra de Dios y empiezas a atesorarla, a guardarla en lo más profundo de tu corazón, vas a ver cómo tu vida va a experimentar un cambio y una transformación poderosa. Un cristiano que no lee la palabra se está engañando a sí mismo, como decía el versículo. Te engañas a ti mismo, porque desde su desconocimiento cree que está haciendo las cosas bien, pero en realidad las está haciendo bien, pero bien mal. Las está haciendo bien mal. Por el desconocimiento. Cuando usted desconoce algo, pero usted tiene idea según su criterio, no, yo creo que esto se debe hacer de la siguiente manera. Cuando usted tiene ese desconocimiento, pero cree que lo sabe, usted hace las cosas mal. Ahí, Nico Varón, por favor. Y hoy el Señor me llevó a hacer un ejemplo práctico y dinámico. Y hoy tengo dos modelos que contraté en esta mañana. Dos modelos que van a servirme para este ejemplo. Voy a pedirle a la diácono Alejandra que pase adelante, se coloque aquí en el lado izquierdo. Voy a pedirle a mi hermana Elizabeth que pase adelante y se coloque aquí en el lado derecho. Esas son las dos modelos que yo contraté hoy. Lo que ustedes ven en cada una de estas mesas es una serie de ingredientes para preparar la salsa de ajo venezolana. Ahí ven los ingredientes. Ambas tienen los mismos ingredientes. Incluso por aquí nuestra hermana Alejandra tiene, ambas son de acá de Colombia, porque de pronto para un venezolano le quedaba fácil hacer la salsa de ajo, así que todo está fríamente calculado. Tenemos a nuestra hermana Alejita paisa y tenemos a nuestra hermana Elizabeth paisa, que no es tradición aquí hacer la salsa de ajo como nosotros la hacemos, ¿cierto? Entonces por aquí tenemos a Alejita. Ella tiene la receta y los pasos cómo debe hacer la salsa de ajo. Si vemos por aquí, nuestro hermano Gabriel, está pegado, no importa. Nuestro hermano Gabriel Puerta le dejó aquí la receta, porque el hermano Gabriel, nuestro diácono, es experto en salsa de ajo. Y él le dejó la receta, las instrucciones, paso a paso, cómo las debe hacer. Pero en cambio, nuestra hermana Elizabeth no tiene receta. Y ella, según su criterio, me imagino que en algún momento has probado la salsa de ajo. Según tu criterio, debes preparar la salsa de ajo como tú crees que debe hacerse. Y Alejita va a seguir las instrucciones. Así que vamos a empezar Masterchef. A la cuenta de 3 empezamos Masterchef. Vamos a preparar esta salsa de ajo a la 1, a las 2 y a las 3. No se vale, Elizabeth, mira a Alejandra. Tienes que hacerlo como tú crees que es lo correcto. Para evitar la trampa, yo me voy a parar aquí. ¿Ah? No, ya aquí yo tapo ya ahí no ve nada. Ya con esta barriga basta y sobra. Mira, una compuerta aquí, una barrera. Y aquí tenemos a nuestras dos hermanas haciendo el Masterchef. Por aquí están reclamando que les faltó un ingrediente. No puedo decir cuál es porque se lo soplaría ya la... Se quedó dormido el chef.
No preparo bien la receta. Aquí está, no se demore mucho, mija, que nos vamos a ir a las 3 de la tarde preparando esta salsa de ajo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a las participantes? ¿Cómo las ven? ¿La ven bien o la ven mal? Vamos bien, ahí. El detalle es quiénes van a ser los valientes que van a probar esta salsa de ajo. ¿Hay algún pancito por ahí? ¿Una galleta? Una galletita, un pancito, una arepa vieja, de esas que están bien duras, cuando probemos esa salsa de ajo. Van bien las dos. Ya tenemos un voluntario, Aarón, pues ya tenemos a Angel, Jacob, el hermano Javier. Un pancito, vamos a buscar el pancito, la galleta, la arepa vieja que me quedó desde anoche. Yo veo muy bien a la hermana Elisa, ¿verdad? ¡Qué talento! ¿Cuánto faltan? ¿Cuánto tiempo le damos para probar la salsa de ajo? Un minutico. Vamos a darle 30 segundos. Vamos a contar. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Apagamos las licuadoras, llegó la hora de la verdad. Hermano Gabriel, venga como momentico que tú eres el experto en salsa de ajo. Vas a mirar primero la consistencia de la salsa, la textura, el color. Una cucharita, ¿no hay una cucharita por ahí? Él va a evaluar el color, la textura y la consistencia. Vamos a ver. Eso es la contextura, ¿cierto? Está bien la textura, el espesor. Espesita, bien buena. ¿El sabor? Listo. ¿De 10 cuántos puntos le das? 9 de 10. Ahora vamos con Elizabeth, que no tenía las instrucciones. Ella hizo su mejor esfuerzo, pero no tenía las instrucciones, la hizo como creía. Le echó el pimentón, le faltó fecha de la papa. Primero usó ingredientes que no eran necesarios. La textura está muy aguada. ¿El sabor? Hizo guasacaca prácticamente. Hizo guasacaca, que es otra salsa parecida en Venezuela. Y muy salada. Y está muy salada. Entonces, por aquí tenemos la salsa de ajo de nuestra hermana Aleja y tenemos la salsa de ajo de nuestra hermana Elizabeth. Un aplauso para nuestras modelos de esta mañana. Un fuerte aplauso, que se lo merecen. Al final le vamos a probar la salsa. ¿Por qué yo les traigo este ejemplo? Y gracias a mi hermana Elizabeth por atreverse, por querer colaborar. Creo que lo hizo muy bien a pesar de. ¿Pero por qué? Présteme atención. ¿Por qué yo le traigo este ejemplo? Así como nuestra hermana Elizabeth, muchas veces somos tú y yo en el Evangelio. Creemos tener el conocimiento, creemos saber cómo se hace. Creemos tener la razón, pero el resultado no es el correcto porque no conocemos realmente la verdad. Muchas veces nosotros queremos tener la verdad sin saber las instrucciones, sin saber los pasos a seguir, sin obedecer, sin tener una dirección. Por lo menos los hombres somos expertos en eso.
Cuando nos llega algo para armar en la casa, abrimos todo, tiramos el manual y empezamos. Y cuando terminamos, la mesa nos quedó así, nos sobraron tornillos, en la computadora se cae, porque no nos gusta, el ser humano por naturaleza no nos gusta seguir instrucciones. Y tenemos el caso aquí de Elizabeth, que ella intentó hacerlo lo mejor posible. ¿Intentó o no intentó hacerlo lo mejor posible? Pero ¿qué pasó? Como no tenía las instrucciones y nadie le enseñó, nadie la guió, no tenía una voz que le diera la dirección y el conocimiento necesario, ella primero lo hizo como creía correcto. Agregó ingredientes que no llevaba la salsa de ajo. Ella vio todos los ingredientes ahí y dijo, si me los pusieron es porque eso hay que usarlo. No se cuestionó, ¿será que esta salsa lleva el pimentón? ¿Será que esta salsa lleva el tomate? ¿Será que esta salsa lleva azúcar? No se cuestionó porque vio todo en la mesa. En cambio, nuestra hermana Alejandra, que tenía el manual, tenía las instrucciones, tenía ya, le fue enseñado de alguna manera cómo fue o cómo se hacía la preparación de la salsa, y ella siguió las instrucciones al pie de la letra. ¿Cuál fue el resultado? Que la salsa quedó excelente prácticamente, un 9 de 10, y no usó los ingredientes que habían de más. Ella usó los ingredientes que realmente necesitaba para la salsa. Nosotros como cristianos queremos vivir un evangelio sin instrucciones, sin guía, sin algo que nos enseñe, sin alguien que nos dé los pasos a seguir. Queremos tener un evangelio acomodado a lo que yo pienso, y por eso nuestros resultados generalmente no son positivos, no son de bendición para nuestra vida. Muchos de nosotros decimos, no, pero es que yo creo que debe ser de esta manera. Es que yo creo que lo debo vivir de esta manera. Es que yo creo que tengo que caminar de esta manera. No es lo que tú creas, no es lo que yo crea, es lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú le das la importancia a la palabra de Dios, vas a tener un resultado ideal para tu vida. Vas a terminar agradando a Dios. Vas a terminar como esa salsa de ajo, que cuando Dios la pruebe, cuando Dios te pruebe, va a decir, así era que yo quería que mi hijo viviera, así es que yo quería que mi hijo actuara, así es que yo quería que mi hijo hablara. Cuando tú y yo entendemos y estudiamos la palabra, muchas cosas cambian. Mire, a mí me preocupa gente en la iglesia que tiene un lenguaje vulgar y tienen años en el evangelio. Yo me imagino que nunca han leído que la Biblia dice que de cada palabra ociosa que salga de tu boca vas a rendir cuenta a Dios. De cada palabra que sale de tus labios, ni por echadera de broma o echadera de en juego, de vaina, como dicen los paisas. Vaina no es una grosería, no es una mala palabra. Ya la investigué, la estudié antes de, por eso dejé de corregir a los paisas. Para nosotros los tocuyanos y los larenses suena feo, pero no es una grosería. Y no podemos corregir algo que no es malo, porque para nuestra cultura sea de pronto imprudente. Entonces nosotros muchas veces en nuestro vocabulario usamos palabras y no las corregimos porque lo vemos natural, porque creemos que Dios no nos va a juzgar por eso. Pero la Biblia dice que sí, de cada palabra ociosa o mal dicha que digamos vamos a ser juzgados. La Biblia también dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué sucede? Le es contado. Dice así, le es contado por pecado. Si ya a usted se le ha dicho que decir, me perdonan la palabra, lo voy a decir solamente como para poderlo ilustrar de la manera apropiada. Si usted como cristiano todavía sigue diciendo carajo, usted está diciendo pene. Porque ese es el significado literal de la palabra carajo. Y si ya yo se lo enseñé y usted lo sigue haciendo, usted está pecando porque ya sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo. Y lo reto a que lo busque en el diccionario qué significa la palabra miembro viril. Masculino, obviamente, el del hombre, porque las mujeres no tienen pene. Aunque por ahí andan personas que dicen que son mujeres teniendo pene, pero eso no es verdad. Entonces ya usted tiene que cambiar. Cuando usted estudia la palabra, se le revelan estas cosas. Usted dice, no, yo voy a cambiar mi vocabulario, porque mi vocabulario tiene que ser apropiado como un hijo de Dios. Que te digan como le dijeron a Pablo, es que tú te pareces a ellos, tú hablas como ellos, te vistes como ellos. Había una esencia que lo ayudaba a marcar la diferencia.
Pero eso no va a cambiar en tu vida si tú no lees la palabra y si el Espíritu Santo no te revela esa verdad, no te quita el velo, como se lo quitó a aquella lesbiana que no por juzgarla, no por ponerla en disciplina, no por correrla de la iglesia cambió cuando leyó el versículo, se le reveló por medio del Espíritu Santo, se le cayó el velo y hubo una transformación. Nosotros no nos gusta leer la palabra y saben una cosa, ahí están las instrucciones para nuestra vida. Ahí están los pasos a seguir para que tú y yo podamos presentarnos ante Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. ¿Usted piensa que cuando llegue al cielo va a dejar de decir carajo? No, tiene que dejarlo de hacer desde aquí. Porque cuando usted llega al cielo y Dios le diga, mira, aquí tienes unas palabras que no fueron correctas. Sí, carajo, te equivocaste. Porque como no tenemos una conciencia de que eso no está bien, lo vamos a seguir diciendo. Ya hoy tienes la conciencia, si no lo sabías, de que no está bien. Y así hay muchas otras palabras que como cristianos muchas veces la vemos con naturalidad o normalidad y a Dios no le agrada. Repetimos como loro y ni siquiera sabemos la raíz de la palabra, de dónde viene y qué estamos diciendo. Así sucede con nosotros, amada iglesia, nuestra vida como cristianos. Podemos tener todos los ingredientes, podemos conocer algo, tener una idea, pero si no conocemos la palabra y no tenemos la revelación del Espíritu Santo, si no atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón y la ponemos en práctica, terminaremos haciendo las cosas mal. Cuando tú no conoces la palabra y no se te revela la palabra, terminas haciendo las cosas mal. Por eso todavía tenemos gente en la iglesia que tiene meses, años viniendo a la iglesia y sigue fornicando, sigue adulterando, sigue siendo chismoso, sigue siendo calumniador, sigue viendo pornografía. Porque no tienen el hábito de escudriñar la palabra, de tener intimidad y de que el Espíritu Santo pueda ir hablando a su corazón, revelándole lo que está haciendo mal para que puedan tener un cambio de vida. Tú no entiendes la magnitud o la gravedad de la fornicación hasta que tú no lees cada versículo o cada contexto bíblico que habla de eso. Cuando tú no lo lees y entiendes que Dios aborrece eso y que a Dios no le agrada, que tú tengas relación con una persona sin formalizar tu relación, tú dices, no, yo quiero ponerme a cuenta con Dios, quiero hacer las cosas bien. Y esto lo hablo desde el amor. No lo estoy hablando para señalar a nadie, no. Estoy hablando para que el Espíritu Santo hable a su vida y usted salga de aquí con el deseo de cambiar y de hacer las cosas bien. Que usted decida, como esta muchacha lesbiana, decir, es verdad, necesito ponerme a cuenta con Dios y no vuelvo más para esa iglesia. Ese pastor lo que hace es puro lanzarle pullas y sátiras a uno. Me estaba señalando, siempre viéndole el pecado. No, te lo estoy hablando desde el amor, porque Dios quiere que tú y yo nos arrepintamos, nos apartemos del pecado, y eso va a traer bendición a nuestra vida. Yo solamente estoy poniendo ejemplos. Yo aquí no estoy poniendo nombres, estoy poniendo ejemplos para que tú decidas soltar cosas en tu vida y cambiar cosas en tu vida que no están bien. Pero para que eso suceda con convicción, tiene que haber una revelación de la palabra en tu vida. Hay mucha gente que ha dejado de tomar licor y se ha apartado de la iglesia otra vez, porque nunca tuvo la revelación de que eso era pecado y que le hacía daño. Él lo hizo nada más porque alguien se lo dijo, porque de pronto lloró un día y se sintió mal, pero no hubo una convicción. Por medio de la palabra tú vas a ser transformados. Escuche lo que dice Proverbios capítulo 7, versículos del 1 al 3. Proverbios capítulo 7, versículos del 1 al 3. Dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y ¿qué? Y vivirás. Y mi ley como las líneas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Es importante que tú y yo guardemos la palabra en nuestro corazón y que la atesoremos siempre en nuestro corazón, porque si nosotros lo hacemos y guardamos esos mandamientos, viviremos
no solamente viviremos en lo humano, en lo terrenal, sino que tendremos acceso a la vida eterna, al reino de los cielos, junto a nuestro Señor Jesucristo. Es importante que entendamos lo importante, valga la redundancia, que representa la palabra de Dios para nuestra vida. Mi hermano, si usted no sale de aquí, de hoy, de este culto, de esta iglesia hoy, con la determinación de hacerse un hábito, de empezar a estudiar la palabra, usted está siendo un oidor olvidadizo. Usted no está atesorando la palabra de Dios. Usted no está recibiendo lo que Dios quiere hablarle hoy en este momento por medio de mí. De que necesitamos darle importancia a lo que verdaderamente es importante. No podemos seguir sobreviviendo con migajas. Necesitamos ser alimentados en el Espíritu. Tienes que salir hoy convencido de que la palabra de Dios es sumamente importante para ti. No podemos conformarnos solo con orar, porque hay gente que ora mucho pero no lee palabra. Y no nos podemos conformar solo con orar, porque la oración te puede conectar con Dios, pero la palabra te lleva a conocer su carácter. La palabra te lleva a conocer quién es Él y qué espera Él de ti. Dios no te va a decir en oración, deja de adulterar, pero la palabra sí te lo va a decir. Y cuando tú vayas a la oración vas a decir, Señor, tu palabra dice que no debo adulterar, entonces ayúdame, dame la fuerza, porque no quiero seguir adulterando. En la oración Dios no te va a decir, ¿sabes qué, Margarita? Deja el chisme, deja de hablar con los vecinos. No, no sucede. Tú en la oración estás, Padre, ayúdame, gracias, bendíceme, Señor, quiero que mi corazón te agrade. Pero después vas a la palabra y dice que los chismosos y los calumniadores no le agradan a Dios y no van a heredar el reino de los cielos. Y tú reconoces que tienes ese problema, entonces tú vas en oración a arrepentirte y va a haber transformación en tu vida. Por eso no puedes conformarte solo con orar, así como tampoco puedes conformarte solo con leer la palabra. No puedes conformarte solo con asistir a la iglesia. La iglesia Dios la dejó como el taller del maestro, como ese complemento para seguir transformándote y edificándote. Pero tú necesitas tener una intimidad con Dios. Necesitas tener tiempo de oración, necesitas tener lectura de palabra. Necesitas tener ese encuentro con papá a solas. No puedes conformarte con solamente asistir a una iglesia. No todo el que asiste a la iglesia va a ser salvo, sino el que hace la voluntad de nuestro Padre. No podemos conformarnos solo con lo que nos enseñan en el discipulado, porque hacemos el discipulado y más nunca nos acordamos de estudiar y de profundizar la palabra. ¿Y tienes conocimiento bíblico? Sí, yo hice discipulado. 10 clases básicas que le damos aquí nada más para empujarlos en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la verdad. Pero de ahí en adelante a ti te toca buscar la manera de aprender y de crecer. No te conformes con lo que recibes en el discipulado. No podemos conformarnos solo con lo que nos dice un hermano. No podemos conformarnos solamente con 5 minutos que hablé con el evangelista Doyle y me dijo unas cosas poderosas y qué bendición. Ya me siento en las nubes. Si estiro la mano le toco la barba a Dios. No me puedo conformar con eso. No me puedo conformar ni siquiera con una predicación que yo vea en internet, o con una porción de un video que me mandaron, o un versículo que me compartieron en WhatsApp. No me puedo conformar con eso. Yo tengo que ser edificado en la palabra, tengo que profundizarla, tengo que atesorarla en mi corazón, tengo que implantarla en mi vida. Yo tengo que poner de mi parte. No puedo conformarme con lo que predica el pastor. No. Tengo que yo también velar por mi vida espiritual. No puedo conformarme. Usted no puede decirle a nadie, no, es que el pastor predica muy bien, con lo que habla yo estoy melo. No. Ese mismo muchacho con el que hablamos en la campaña, los 3 jóvenes que hablamos en la campaña, ese mismo muchacho decía, no, es que yo aprendo mucho del pastor, el pastor es perfecto. El pastor de la iglesia donde yo voy es perfecto, ese hombre no peca. Ese hombre se dedica a la oración, a la lectura de la palabra, ese hombre es santo y lo que él me enseña yo sé que es verdad. Él tiene revelación.
¿Sabes? Es un grave error que tú pienses de esa manera, porque todos nosotros somos seres humanos. Imagínense, en el momento que un hombre de Dios termine apartándose de la verdad, ¿quién también se va a apartar de la verdad? ¿Usted? No puedes conformarte con lo que enseña el pastor. Incluso siempre digo, cuestione. Salga de aquí y se pone a ver la prédica en internet y se va a la palabra y examina lo bueno y desecha lo malo. Porque aquí no se trata de lo que habla el pastor, sino de lo que habla la palabra de Dios, que es la verdad. Lamentablemente hay iglesias donde enseñan que el pastor es infalible, como el Papa. Pero la verdad es que ningún pastor es infalible y ninguno tiene la verdad absoluta. Y usted va a cuidarse, va a cuidar su salvación, va a cuidar su vida espiritual cuando usted crea un hábito y le dé importancia a la palabra de Dios. Si nosotros no le damos importancia, la importancia que se merece la palabra de Dios, podemos correr el riesgo de terminar siendo condenados, porque nuestra ignorancia nos llevó a hacer cosas que a Dios no le agradan. Imagínese usted, si usted no conoce la palabra y se congrega en una iglesia salvo siempre salvo y va a andar dándole al cuerpo lo que el cuerpo pida, cuando llegue delante del Señor al juicio le van a decir: allá te espera una habitación sin aire acondicionado, con un calor impresionante, una candela, y vas a estar rodeado de gusanos. Y donde vas a escuchar es puro llorar y crujir de dientes. ¿Pero por qué? Si a mí me enseñaron que lo que peca es el cuerpo y el espíritu siempre se salva. ¿Y dónde dice la palabra eso? Yo te llamé al arrepentimiento. Te dije, arrepentíos y convertíos. Pero por desconocimiento no creas que vas a pasar el examen, porque eso tiene un nombre: pereza. Sinvergüenzura, bueno, tiene dos: sinvergüenzura. Pereza, sinvergüenzura. Vamos a ponerle 3. Soy un atenido. Voy a ponerle 4. Sinvergüenza. Voy a ponerle 5. Conformista. 6. Negligente. 7. Y vamos a seguir contando. No. Ya está bien. Ya con eso está bien. Tenemos que poner de nuestra parte. Yo quisiera hacerle una pregunta ya que estamos llegando a la parte final del mensaje. Me faltan 17 versículos para potenciar esta palabra. No, hablando serio, una pregunta: ¿cómo sabes tú que no estás siendo engañado en esta iglesia? ¿Cómo sabes tú? Yo quiero que alguien me dé una respuesta contundente. ¿Cómo sabes tú que no estás siendo engañado en la iglesia cristiana Ruan? Allá está el varón y ya vamos para Josué. ¿Cómo sabes tú que no estás siendo engañado en la iglesia cristiana Ruan? Porque Dios viene exhortando a la iglesia con la palabra que le doy. Porque Dios viene exhortando a la iglesia por medio de la palabra. Excelente respuesta. Josué, ¿quiere también opinar? ¿Cómo sabes tú que tú no estás siendo engañado por el pastor Leonardo Yepes, ese loco que nunca estudió teología y que no tenía una preparación? Yo no sé ese dientón quién lo puso ahí. ¿Cómo sabes tú que no estás siendo engañado en la iglesia cristiana Ruan? Porque se parece a mí. No, pastor, porque dice la palabra que por los frutos los conoceréis. Y la iglesia ha mostrado los frutos dignos de ser el cuerpo de Cristo, de edificación y de muchas cosas más. Excelente. Vamos a ver. ¿Quién más? Vamos a ver nuestra hermana Giselle. ¿Por qué tú crees que no está siendo engañada en la iglesia cristiana Ruan? ¿Por qué tú crees? Porque cada versículo que usted dice, yo lo busco aquí en la Biblia. Eso. Porque cada versículo que aquí se predica o cada palabra que se predica tiene que ser puesta a prueba. Si yo he puesto a prueba lo que aquí se predica y he visto que se predica la verdad, entonces yo puedo estar convencido que el lugar donde estoy es el lugar correcto. Todas las iglesias te dicen que son de sana doctrina. Haga un ejercicio, váyase a 20 iglesias de diferentes denominaciones, religiones, posturas bíblicas, dígale: esta es una iglesia de sana doctrina. Claro, esta es una iglesia de sana doctrina, aquí se predica la Biblia. Todas dicen lo mismo. El problema es cuál tiene el fruto, cuál realmente está enfocada en la palabra del Señor. Tú tienes que cuestionar y poner a prueba lo que aquí se enseña. Tienes que darle importancia a la palabra, porque si no, ¿cómo tú vas a saber que no estás siendo engañado?
Mire lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Cómo usted va a saber quién está apostatando de la fe? ¿Quién tiene un espíritu engañador? ¿Quién está enseñando doctrina de demonios? Si usted no tiene Biblia, si usted no está preparado en la palabra. En estos días una hermanita de la iglesia me llega a memoria la pregunta que me hizo, porque alguien se la hizo a ella y no supo qué responder. Y me preguntaba: pastor, me mandaron esto, que una persona vio un video donde decía un hombre, y me mandó el video, que la disciplina no era de Dios, que nosotros no teníamos que poner a la gente de disciplina, que si la gente caía y era el guitarrista, que lo dejáramos tocando guitarra, porque tocando guitarra iba a seguir motivado a buscar de Dios y nos iba a apartar. Y buscó unos versículos ahí fuera de contexto, buscó lo de Nínive, que miremos el caso de Nínive, que Dios mandó al profeta Jonás a decirle que se arrepintieran, y como se arrepintieron y buscaron ayuno, entonces Dios los perdonó. Que nosotros tenemos que mandar a ayunar al pecador. Si la Biblia dice que la disciplina en un principio no parece ser causa de gozo, pero que al final da fruto apacible para aquel que la recibe con humildad, aquel que sabe vivirla, la disciplina lo edifica, lo fortalece, trae bendición a su vida. Y no es disciplina de condenar, porque una cosa es disciplinar a alguien para condenarlo, no, es una disciplina para restaurar y levantar. Pero si tú no lees Biblia, cualquier cosa que veas en el TikTok lo vas a creer. ¿Cómo tú filtras los contenidos que ves si no conoces la palabra de Dios? No todo es palabra de Dios. No todo el que dice en la red social que habla palabra de Dios realmente está hablando palabra de Dios. Por eso yo siempre le aconsejo a la iglesia: no consuman tanto contenido de redes sociales. Que por la pereza preferimos ver contenido en redes sociales cristianos, pero no sabemos qué estamos comiendo. Instrúyete en la palabra. ¿Sabe qué te conviene más? Que tú leas la palabra, leas unos versículos, le escribas a una persona que tú sabes que tiene conocimiento bíblico, puede ser de bendición, y le digas: estoy leyendo aquí en Primera de Timoteo y no entiendo. ¿Será que de pronto me puedes ayudar a entender esta porción de la palabra? Y eso te va a edificar mucho más. Y cuando veas una bobada en internet, vas a hacerle de una vez: esto no me edifica. Porque puede parecer bueno, pero no lo es. ¿Cómo puedes discernir quién apostata de la fe? ¿Quién tiene un espíritu engañador? ¿Quién está enseñando doctrina de demonios? Si no conoces el carácter de Dios. Dice en Marcos capítulo 13, versículo 22. Marcos capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. No, es que ese hombre es de Dios. ¿No viste todos los milagros que hizo? Wow, no, es una locura. Lo que él diga yo le creo, porque mira cómo Dios lo usa, haciendo señales, milagros, prodigios. Mínimo pasa 48 horas orando dentro de las 24 horas del día, imagínense. Duplica las horas del día orando. Vendrán falsos cristos, harán señales y harán prodigios. ¿Para qué? Mire, las señales y los prodigios es por gracia de Dios, un don que le ha dado a la persona. Pero lo que enseña debe ser filtrado por medio de la palabra. Hay muchas cosas que parecen originales y son imitación. ¿Cómo tú disiernes lo original de la imitación? Cuando tú conoces qué es lo verdadero. Cuando tú conoces lo que es verdad, nadie te engaña con algo falso. Y quiero cerrar con 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por eso le hacía la pregunta: ¿cómo sabe usted que no está siendo engañado en este lugar?
¿Cómo sabe usted que aquí se le enseña la verdad? Usted tiene que tener una respuesta concreta. Saber por qué usted está en este lugar. Yo vengo a este lugar, por como dijo la hermana Giselle, porque yo he cuestionado lo que aquí se enseña. Lo he puesto a prueba y he visto que aquí se enseña la palabra de Dios. Y que aquí me están llevando a encontrarme con Jesús, a arrepentirme de mis pecados, que yo vivo una vida agradable delante de Dios, que me arrepienta de lo malo, para yo poder tener ese acceso al reino de los cielos. Amado hermano, dale importancia a la palabra. Estúdiala, escudriñala. Es que no me gusta leer, escúchela. Ahorita no tenemos excusa. Tenemos Biblias en audio, Biblias en video, Biblias escritas, Biblias, no sé, en símbolos, en lenguaje de braille. Tenemos Biblias de todo, no hay excusa. Es más, si a usted no le gusta leer, lea, porque tiene que quitarse ese mal hábito. Tiene que quitarse ese mal hábito. Es importante que tú conozcas a Dios a profundidad, y eso lo vas a lograr cuando leas la palabra. Ojalá salga de aquí retado. Salgas retado a querer aprender y a querer crecer, a querer estudiar, que nadie te engañe. No sé si en este momento, esta hora, hay alguna persona en este lugar que quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si hay alguien aquí en este lugar que sabe que está haciendo las cosas de manera inapropiada, que está ofendiendo a Dios, yo quiero pedirte que vengas a este lugar, que quiero orar por ti, para que aceptes a Jesús como Señor y Salvador. Si hay alguien más ya en esta tarde que quiera aceptar a Jesús o reconciliarse con Dios, ven a este lugar, que Dios quiere darte una nueva oportunidad. Dios quiere perdonar tus pecados. Para eso envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz del Calvario, para darte la salvación y la vida eterna. Él envió a su Hijo al mundo no para que fueras condenado, sino para que fueras salvo por medio de Él. Por última vez hago el llamado, porque yo sé que hay más personas aquí que, aunque asisten a la iglesia, no han entregado su corazón a Dios de corazón, y están haciendo las cosas de manera inapropiada y necesitan reconciliarse con Dios. Así que si quieres aceptar a Cristo como Señor y Salvador, ven a este lugar. Qué bendición. Dios te bendiga. Yo quiero que ustedes en este momento repitan una oración que yo voy a guiarles, pero no se trata solo de repetir, sino que ustedes crean cada palabra que van a decir, con todo el corazón. Dios está en este lugar con su oído inclinado para escuchar cada palabra. Así que repitan conmigo: Señor Jesús, aquí estoy. Reconozco que soy pecador, que hago muchas cosas que no te agradan, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Quiero recibirte y aceptarte como mi Señor y mi Salvador. Quiero que tu Espíritu Santo entre en mi vida y me limpie de toda mi maldad, y que a partir de ahora me ayude a vivir una vida conforme a tu palabra. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz para darme la salvación, para darme el perdón y la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Vamos a orar por ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a orar por cada uno de ustedes para que sea el Señor fortaleciendo sus vidas en el nombre de Jesús. Vamos a orar por cada uno de ustedes para que el Espíritu Santo fortalezca sus vidas. Siempre. Voy a pedirle, ora por él en el nombre de Jesús, para que sea el Espíritu Santo quien siga obrando en sus vidas, en sus corazones, convenza de pecado y que hoy decidan seguir a Cristo de todo corazón. Amada iglesia, ¿qué le parece si oramos por ellos también allí donde estás? Dile al Señor: Señor, ayúdalos, Señor, bendícelos, Señor, guárdalos.
Señor, que ellos puedan permanecerte fiel, que no se aparten ni a derecha ni a izquierda, que la decisión que ellos toman hoy sea una decisión real, verdadera y definitiva en el nombre de Jesús. Te damos gracias por sus vidas, Señor, y que hoy ellos puedan ser redarguidos por tu Espíritu Santo, que se vayan convencidos de apartarse de todo lo que están haciendo que no te agrada, Señor, y comenzar a vivir esa vida nueva en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Hay fiesta en los cielos y hay fiesta en la iglesia cristiana Ruach, porque nuestros hermanos hoy proceden al arrepentimiento y entregan su vida a Cristo. Así que voy a pedirle a ustedes que pasen con nuestra hermana Ana María, por favor. Pasen un momentico con nuestra hermana Ana María, que ella tiene algo para ustedes en el nombre de Jesús, algo muy especial. Amada iglesia, los que tenemos tiempo en la iglesia de pronto se preguntarán, ¿y por